básicos del sistema. Bit Económico, con el economista Roberto Gormaz. Solo por Vol Radio. Empodera tus sentidos. Bienvenidos todos y todas a este nuevo programa de Bit Económico. El día de hoy tengo que partir primero pidiéndoles disculpas por el chascarro de la semana pasada. Sin embargo, no fue nuestra culpa. BTR decidió cancelarnos debido a que el tema estaba muy candente, pero el tema continúa hoy, que es el Banco Central, esta institución autónoma de carácter constitucional que ha tenido un gran revuelo las últimas semanas debido a que algunos están discutiendo si se le debiesen dar más atribuciones, si le debiesen quitar atribuciones, debiese perder su autonomía o mantenerla. Vamos a hablar absolutamente de todos esos detalles el día de hoy. ¿Qué es el Banco Central? ¿Qué hace? ¿Cómo nacen? Y básicamente por qué es importante, bajo mi punto de vista, que se mantenga con cierto nivel de autonomía y si le podemos dar o no nuevas tareas. Además, tengo que saludar muy gratamente a mis compañeros que estuvieron antes que yo. Los spoilers, chicos, que están atrás todavía, se quedaron acá para ver el programa en vivo y en directo. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por escuchar. Espero que les guste el programa de hoy del Banco Central. Espero que entiendan algo porque la verdad es que el tema es como bien hueviado. Entonces, pasa a veces que no se puede comunicar lo suficiente. Ahora, antes de comenzar, obviamente tenemos que saludar a uno de los auspiciadores más fieles que tenemos, Guayaki, que es una hierba orgánica. Ustedes la pueden comprar en Cruz Verde, Corner Shop y Jumbo. Una bebida mate, energética, que va a evitar cafeína y va a evitar cualquier adherente que quieran colocar en su cuerpo. Ahora que están todos preocupados por la vacuna que se quieren colocar, nada más natural que Guayaki. Y además, hoy hago una mención especial a El Atelier. Chicos, si ustedes quieren que su ropa les quede con un fit perfecto como este, si ustedes tienen el problema de que cada vez que compran un pantalón, una camisa, les queda corto, ancho o de alguna manera simplemente no les queda como debería quedar, por favor, en Santiago, en Avenida Providencia 2348, vayan a El Atelier, Galería Antigüedades. Se pueden comunicar directamente al más 569-5114-8498. Tienen una atención personalizada, los va a atender directamente Emilio, es una empresa familiar. Ustedes reservan su hora y netamente pueden ir, los van a medir y en menos de una semana, 2 semanas van a tener las prendas con un fit perfecto. Así que ya saben, El Atelier, Avenida Providencia 2348, más 569-5114-8498. El día de hoy vamos a tratar lo siguiente. Vamos a hablar sobre el Banco Central, vamos a explicar un poco la historia del dinero desde aproximadamente 1900 hasta el día de hoy, que es cuando comenzaba con la temática del oro, hasta que ya son monedas netamente fiduciarias y vamos a ver los problemas cambiarios, etc. Además, vamos a analizar las noticias, que hay ciertas personas que se han estado arrancando con los caballos, como por ejemplo José Miguel Insulza, que está diciendo que él ya no confía en ciertos candidatos que van probablemente a ganar estas elecciones presidenciales, intentando bajarle el perfil y obviamente apoyando a la otra candidata, que es Narváez. Además, obviamente vamos a estar contestando todas las preguntas que mandaron la semana pasada, que lamentablemente no pudimos contestar porque ya saben, BTR, como siempre, está impidiéndonos entregarles la mejor y mayor información respecto a todos los temas económicos que tenemos hoy. Así que, después de esta pausa de comerciales, volvemos y comenzamos a hablar directamente del Banco Central y su tasación en oro. El profesor Roberto Gormaz sigue haciendo de las suyas en Bit Económico. ¿Y tú? ¿Qué esperas? Busca una cerveza y acompáñanos siempre acá en Vol Radio. Bienvenidos de vuelta, chicos, para todos los que tienen menos de 25 años y se están preguntando qué reggaetonero era el que estaba sonando recién. Bueno, Pearl Jam en Alive era un tremendo temazo, muy bueno. Los que no lo conocen, por favor, vayan a YouTube, vayan a Spotify y después de ver este programa, que va a ser muy instructivo, busquen lo mejor de Pearl Jam, realmente se van a hacer un favor. Así que ahora, continuamos netamente con el tema que nos convoca hoy, que es el Banco Central.
Chicos, ya más de un siglo ha pasado básicamente desde que el dinero tenía su peso en oro. Es decir, que literalmente, por ejemplo, un peso podía valer 0,1 gramos de oro. Esto es netamente un ejemplo que yo les estoy dando, no es que haya valido eso. Un peso, 0,1 gramo de oro. ¿Y esto qué permitía? Permitía que las personas pudieran ir literalmente al banco y cambiar oro por dinero o viceversa. Esto fue antes de la Primera Guerra Mundial, antes de 1914, ¿ya? Ahora, ¿por qué oro? Bueno, porque es duradero, obviamente es divisible y además es extremadamente difícil de falsificar. Pero, ¿qué representaba para los bancos que la moneda estuviera basada o respaldada en oro? Esto implicaba que había una disciplina monetaria muy estricta. ¿A qué me refiero con esto? No era llegar a imprimir dinero, porque para imprimir ese dinero lo primero que ellos necesitaban eran tener reservas de oro, cosa de que ese dinero tuviera un valor intrínseco. De otra manera, era simplemente papel impreso que no valía absolutamente nada. Ahora, con el paso de los años, el mundo comenzó a vivir ciertos cambios. Desde 1914 a 1918 nosotros vivimos lo que fue la Primera Guerra Mundial. ¿Y qué pasó? Con el fin de poder comprar más armamento para combatir en esta guerra, los países comenzaron a decidir que no iban a seguir respaldando su dinero en oro. Por lo tanto, comenzaron simplemente a imprimir de manera un poco menos estricta. Todavía no era desregulado, pero sí menos estricta. Ahora, ¿qué pasó con esto? Debido a que las batallas se daban en Europa, empezaron a tener grandes problemas a nivel infraestructural y tuvieron grandes problemas para mantener ese oro en territorio europeo. ¿Y qué pasó acá? Estados Unidos, ni tonto ni perezoso, lo que comenzó a hacer fue lo siguiente. Estados Unidos comenzó a entregarle préstamos a Europa y Europa podía decidir entre pagar con dinero o pagar con oro. Eso significó que las arcas de Estados Unidos comenzaron a llenarse cada vez más de oro. Es más, actualmente, y en ese punto, se calcula que Estados Unidos tiene el 2/3 aproximadamente del oro que existe a nivel mundial. 2/3, curiosos, parece que se necesitan siempre ese número para llegar a buenos consensos. Ya vamos a estar hablando de eso. Ahora, ¿pero cuál fue la capacidad ahora para Estados Unidos? ¿Qué fue lo inteligente que hizo Estados Unidos en ese momento? ¿O lo tramposo que hizo Estados Unidos en ese momento? A medida de que más oro tenían, ellos más podían imprimir. Por tanto, nadie realmente estaba cuestionando qué era lo que pasaba con el dinero estadounidense. En base a eso, se llegó a 1944, en donde tuvimos Bretton Woods. Bretton Woods fue básicamente un encuentro de 44 países, los 44 países más influyentes de la época. No estaba Chile, para quienes ya se están preguntando eso. No, Chile no estaba ni en lo más mínimo en Bretton Woods. Ahora, ¿qué era lo que se estaba pasando? ¿Qué era lo que se iba a discutir en Bretton Woods? Se iba a discutir básicamente cuál iba a ser el régimen monetario que iba a tener el mundo de ahora en adelante. ¿Por qué? Porque Europa estaba totalmente destruido después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que estaba a punto de terminar. Del 39 al 45, esto se hizo el 44. Ahora, ¿qué sucede? Como estaba totalmente destruida, necesitaba muchos préstamos, necesitaba mucho dinero y Estados Unidos tenía básicamente todo el oro. Así es que Harry White a la izquierda y John Maynard Keynes a la derecha comenzaron a generar este nuevo plan que entrega una relación no de oro y dinero, sino de oro, dólar y dinero. Es decir, la única moneda que se mantiene o que mantiene su valor respecto al oro es el dólar. Y el resto de monedas comienza a hacer valer su valor en base al dólar. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos dos de los principales problemas con los cuales lidian el Banco Central. El primero es la impresión de dinero por inflación
o deflación. Ya vamos a explicar lo que es. Y además tenemos el hecho de la convertibilidad, de la estabilidad de la moneda. Para que entiendan, cuando el peso se evalúa respecto al dólar, quiere decir que ocupamos menos pesos para cambiarlo por un dólar. Cuando se devalúa, ocupamos más pesos para cambiarlo por un dólar. Esos son los tipos de cambios que se comenzaron a dar después de Bretton Woods. Así que, para todos los libertarios que creen que Keynes era una especie de zurdito empobrecedor, les aviso que no han entendido absolutamente nada, pero nada de economía. Esta es probablemente la política más liberal, más capitalista que ha existido en el último siglo. Y es básicamente la razón de tener un dólar globalizado. Así que para quienes creen que esto causó pobreza, por el contrario, causó mucha riqueza en gran parte del país. Obviamente en el hemisferio norte, el hemisferio sur ya será otra época. Ahora, ¿qué pasó con esto? Estados Unidos estaba imprimiendo dinero, ¿cierto? Estaba imprimiendo mucho dinero. Sin embargo, desde 1955 a 1975, el mundo vivió lo que se entiende como la Guerra de Vietnam. 20 años de guerra en la cual Estados Unidos comenzó a imprimir más dinero del que realmente podía respaldar. Además, en base a lo que sucedía en Alemania, los países comenzaron a cambiar sus monedas por el marco alemán, lo que provocaba que el dólar cada vez se devaluara más. En ese momento, lo que hace Richard Nixon en 1971 es decirles a la gente que ya se cerró la ventanilla. Cerrar la ventanilla en economía significa básicamente que no van a ser más transparentes respecto a la cantidad de oro que tienen en las arcas Estados Unidos. Por lo tanto, ahora ellos van a imprimir todo el dinero que ellos quieran y nosotros debemos asumir o debemos confiar de que Estados Unidos tiene el suficiente oro para respaldar todos esos billetes que hay. Lo cual es bastante extraño porque si uno comienza a pensar la cantidad de dinero que hay en el mundo y la cantidad de oro que hay en el mundo, además de todos los utensilios que utilizan oro, que utilizan ese material actualmente, es un poco difícil realmente que ellos tengan la cantidad necesaria para respaldar el dinero que hay. Pero bueno, eso es totalmente otro tema. Entonces, acá llegamos básicamente a los puntos con los que trabaja el Banco Central. La convertibilidad, la estabilidad de la moneda, la inflación. Y sucede acá. Nosotros tenemos, estos son los dos problemas básicos. Imprimir billetes puede causar inflación o puede causar deflación, dependiendo cómo se haga y en qué momento se hace. Lo segundo es la convertibilidad de la moneda. Podemos sufrir una devaluación o una reevaluación. Lo vamos a explicar ahora. Lo primero que sucede, la inflación es cuando el dinero pierde valor. Como mi dinero hoy vale más de lo que va a valer mañana, lo que sucede es que hay un consumo excesivo. Este consumo excesivo de bienes, sobre todo de bienes que no son perecibles o bienes que se necesitan en demasía, como lo es la benzina, por ejemplo, comienzan a causar un acaparamiento. Y ese acaparamiento quiere decir que comienza a haber una escasez. Esa escasez, por regla básica, cuando hay poco de bienes o poco de servicios, los precios suben. Eso es básicamente lo que es una inflación. Ahora, ¿qué es una deflación? Vamos a retar a Nico porque Nico no ha cambiado la pantalla. Nico, otra más. Ahí está. Vamos, retando a Nico porque está mirando el celular mientras el profe le explica economía. Mira. Igual que los alumnos. Ajá. Ya, tenemos ahora lo que es la deflación. La deflación es cuando el dinero gana valor. Es decir, el dinero que voy a tener mañana va a valer más. Es decir, con el dinero de mañana voy a poder comprar más cosas. Eso disminuye el consumo. ¿Por qué? Porque yo como individuo, como consumidor, soy racional e intento consumir la mayor cantidad posible. Pero como consumo menos, ya que el consumo disminuye, va a haber una menor producción. Si hay una menor producción,
el empleo se va a ver en desmedro. ¿Por qué? Si las empresas producen menos, ganan menos. Si ganan menos, van a tener que comenzar a abaratar ciertos costos y en un momento u otro va a disminuir el empleo. En base a eso, como disminuye el empleo, disminuye lo que es la demanda agregada, que es básicamente la demanda de todos los individuos. Esos son los dos problemas que vienen por la impresión de billetes. El imprimir o no imprimir. Esa es la cuestión. Ahora, vamos a ver qué sucede con la devaluación. Chicos, cuando tenemos una devaluación, cuando hice esto la semana pasada, el peso chileno estaba a 721 pesos, era $1. Si se devalúa, lo que sucede es que ahora el peso incrementa. Yo necesito más pesos para completar $1, es decir, 800 pesos para completar $1. Eso sirve a cierto sector, como por ejemplo los exportadores. ¿Por qué? Porque los exportadores, por ejemplo el cobre, por cada dólar que les compren va a valer más en Chile. Sin embargo, eso es un problema para los importadores. Y recuerden que el 70% de nuestros productos se importan, por lo tanto, el consumo podría verse afectado debido a que los precios suben. Si un importador antes tenía que gastar 721 pesos y ahora gasta 800 pesos por traer cada kilo de arroz, significa que el arroz en algún momento nos va a comenzar a salir más caro. Eso es la devaluación de la moneda. Ahora veamos la reevaluación de la moneda. Mismo ejemplo, el peso chileno a 721 a $1 y como se reevalúa, nosotros necesitamos menos pesos chilenos para completar ese dólar. Entonces tenemos que ahora solo necesitamos 600 pesos. Esto, de manera inversa a la devaluación, lo que hace es beneficiar a las importaciones, permitiéndonos tener más productos o más servicios a un menor precio. Sin embargo, nuestros exportadores son quienes se verían más o menos en una desventaja, ya que por cada dólar que venden deberían o estarían obteniendo una menor cantidad de pesos chilenos. Entonces, este es el juego en el que está constantemente trabajando el Banco Central. Y esto es un tema muy importante porque si se fijan, ni la inflación, ni la deflación, ni la devaluación, ni la revaluación son buenas. El Banco Central no tiene un camino definido que deba tomar para conseguir el éxito. Por el contrario, debe mantenerse en un promedio. Es mejor tener un poco más de inflación que tener deflación, claramente, porque la inflación, al contrario de la deflación, no afecta al empleo, permite consumir un poco más. Y en cuanto a la revaluación y devaluación, va a depender totalmente de ciclos económicos. Actualmente nosotros estamos viviendo un ciclo económico interesante debido al precio del cobre que está sobre los $4. Y eso va afectando también la evaluación o la estabilidad del peso chileno. Pero como siempre, jamás va a llegar a 1000 pesos. Por favor, no le crean a Axel Kaiser esto. En ningún momento, independientemente de lo que esté pasando, Axel Kaiser va a tener razón. Entonces, esto es básicamente con lo que tiene que lidiar el Banco Central. El Banco Central tiene metas inflacionarias, tiene también que lidiar con la evaluación de la moneda y con la estabilidad. Ahora, fíjense esto. Esto es netamente mi opinión. Yo creo que el Banco Central debe mantener su autonomía. Y voy a explicar por qué. La pérdida de autonomía del Banco Central podría significar esto. Privilegia objetivos a corto plazo. ¿Qué significa privilegiar objetivos a corto plazo? Supongamos que tenemos un gobierno el cual por X razón le ha ido mal en la generación de empleo. Que ellos comiencen a imprimir billetes de manera tal de poder invertir en ciertos sectores con gasto fiscal. Esto va a generar un déficit fiscal y además también nos va a dar una mayor inflación porque va a haber mayor dinero en el mercado. Si hay mucho dinero, si hay muchos pesos en el mercado, estos se van a devaluar, va a valer menos. Además, tenemos la convertibilidad. La convertibilidad, si de una u otra manera se juega con la convertibilidad de la moneda, lo que se va a hacer es que los presidentes van a tener la capacidad
de favorecer a ciertos sectores productivos, ya sean los exportadores o los importadores. Supongamos que vamos a un mundo loco, un mundo como lo que no sucede en Chile. ¿Qué pasaría si el presidente Sebastián Piñera quisiera ayudar a sus amigos de Soquimich, a sus amigos de las pesqueras, a sus amigos de las celulosas, y para ello querría básicamente favorecer a las exportaciones? Lo que va a pasar es que el peso se va a devaluar y ellos van a obtener mucho más ganancias por cada dólar vendido. Eso netamente por perder su autonomía. ¿Y quiénes se van a ver desfavorecidos? Nosotros los consumidores, porque todos los precios acá van a ser mucho más altos. Finalmente, puede pasar lo que es una guerra de divisas. Favorecer políticas de socios externos. Una guerra de divisas es cuando un país, por ejemplo China con Estados Unidos, comienzan a vender o comprar las divisas del otro para generar cambios en ella, cambios en la estabilidad. Me explico. Cuando Trump estaba en la presidencia, Trump estaba acusando a China de vender dólares de manera tal de bajar su valor. Eso es una guerra de divisas. Ahora, supongamos esto. Supongamos que China tiene el 34% de las exportaciones de nuestro país. Y supongamos también que tiene el 56% de nuestra matriz energética, la cual la tiene. Y en base a eso, debido a que le quitamos la pérdida de autonomía al Banco Central, China comienza de alguna u otra manera a presionar a Chile para que nosotros comencemos a vender dólares. De manera tal de que vamos devaluando el dólar en el mercado. Eso también puede pasar. Esos son conflictos geopolíticos que podrían acontecer en base a una pérdida de autonomía. Así que, ojo, debemos tener mucho cuidado al momento de querer simplemente quitarle una autonomía a un organismo que es técnico, que basa sus objetivos y basa la toma de decisiones en base a estudios econométricos, en base a datos y en base a una estrategia a largo plazo. Probablemente el Banco Central sea uno de los pocos organismos que ha funcionado muy bien durante los últimos 30 años. Y eso es porque ha tenido la capacidad de mantenerse al margen de ciertos escándalos políticos. Sin embargo, esto no significa que no deba cambiar absolutamente nada. Miren, les voy a explicar un poco. El Banco Central de Chile, este es su organigrama, ¿ya? Tenemos el gobierno. Hay 5 designados. Son designados por el presidente y aprobados por mayoría simple en el Senado. Es decir, el consejo, el comité del Banco Central, tiene 5 personas que ganan aproximadamente 13 millones de pesos al mes. Son sueldos increíblemente altos, eso es cierto. Designados por el presidente, aprobados por mayoría simple en el Senado, y además tiene sus comités. Tiene auditoría y cumplimiento para saber que todo se está haciendo como debe ser y si se están alcanzando las metas o no. Tecnologías de información respecto a cómo se van nutriendo de nuevos datos. Panel de expertos y Contraloría. El panel de expertos funciona en casos que son muy específicos. Esto es en base, por ejemplo, a cobre, desastres naturales, temas geopolíticos, etc. También tenemos el control interno. Está la Fiscalía y la gestión de riesgo. La Fiscalía es básicamente la que está viendo que todo se mantenga en cierto nivel de orden, y la gestión de riesgo está viendo cuáles son las proyecciones de imprimir o no imprimir dinero y de cómo mantener o no la estabilidad de lo que es la moneda nacional. Pero ojo chicos, cuando yo les digo esto, no quiere decir que nada sobre el Banco Central deba cambiar. Por el contrario, hay muchas cosas que deben cambiar. Que un organismo sea autónomo no quiere decir que no sea democrático. Y debido a que estamos pasando por un proceso interesantísimo que es la creación de la nueva Constitución, creo que este es el momento perfecto para generar una concordancia entre lo que es la autonomía técnica del Banco Central y lo que es básicamente una mayor democratización del sistema. Les voy a contar este ejemplo. Años atrás, cuando tuvimos lo que fue la crisis asiática, debido a que el baht, que es la moneda de Tailandia, tenía
tenía su moneda con un control, con una tasa de cambio fija. Es decir, un BAT, un dólar. Muy parecido a lo que pasó en Argentina antes del corralito, que ellos también tenían el peso argentino, a un peso, un dólar. Bueno, con ellos hicieron exactamente lo mismo. Afectó a Corea del Sur, Japón, Singapur, Malasia, etc. ¿Qué sector fue el afectado? El sector afectado fue netamente el inmobiliario. Y gran parte de nuestras inversiones, no nuestras en términos públicos, sino que grandes fortunas de Chile tenían inversiones en estos países en el sector inmobiliario. Y esto fue lo que sucedió. Esto pasó en 1998. Aquí tenemos a Roberto de Androca, tenemos obviamente a Ponce Lerú, tenemos a Eduardo Fernández de León y tenemos a José Jurasek. Estas 4 personas tenían fondos en Japón, Corea del Sur, Tailandia, Malasia y Singapur en el sector inmobiliario. Y lo estaban perdiendo todo debido a la crisis asiática en 1998. ¿Y qué pasó? Ellos utilizaron el artículo número 18 del Banco Central para poder cambiar toda esa deuda incobrable que tenían, esas ganancias perdidas que tenían, para cambiarla por acciones de empresas públicas. Y así fue como ellos terminaron de apoderarse de instituciones como la CAP, que es la compañía de aceros, SQM, sabemos ya lo que es, tenemos Chilquinta y además tenemos Enersys, que es actualmente de Endesa. Literalmente, lo que hizo el Banco Central en 1998 fue hacerles un perdonazo a inversiones privadas que no tenían absolutamente nada que ver con nosotros y se las reemplazaron con acciones en empresas que eran públicas. Literalmente le regalamos patrimonio del Estado, patrimonio de todos los chilenos, a estas personas solamente por hacer una mala decisión. Ese tipo de cosas no pueden volver a pasar. Esos son el tipo de cambios que debe tener el Banco Central. ¿Qué otro cambio debe tener? Yo creo que para democratizar esto debemos pasar por lo siguiente. Debemos tener elecciones y debemos tener una mayor responsabilidad. Cuando digo elecciones, me refiero a esto. Yo creo que podríamos tener 6 asesores. El presidente del Banco Central, que sea elegido por el presidente para que haya una concordancia de políticas. No creo que eso sea malo. Sin embargo, como probablemente vamos a pasar a tener macrozonas o estados federados después de que se termine la Constitución, creo que sería interesante que cada macrozona pudiera elegir a dos economistas o personas acordes en base a currículum técnico para que los represente en el Banco Central por una determinada cantidad de años. Y eso es una elección popular, elección directa. Sin embargo, a diferencia de lo que sucede con la Constitución o en el Parlamento o en el Senado, ellos sí debiesen demostrar tener capacidades técnicas y un currículum acorde a la temática, a políticas monetarias, ¿ya? Siguiente, la responsabilidad, cumplimientos. Creo que el Banco Central debiese hacer una cuenta pública en donde ellos demuestren qué se ha logrado, qué no se ha logrado, por qué se logró y por qué no se logró. Y si no se ha permitido lograr o si han cometido grandes errores, deben tener consecuencias. Se debe hacer o se debe permitir tener una acusación constitucional, tal como lo planteó Atria. Esto es totalmente correcto. Ellos tienen grandes sueldos, también tienen grandes responsabilidades, pero deben tener una responsabilidad hacia nosotros, hacia la gente la cual los está eligiendo para poder tomar esas decisiones políticas. Chicos, esta es mi explicación sobre el Banco Central, esta es mi postura respecto a la autonomía del Banco Central y por qué debe mantenerse así. Espero que hayan entendido lo que son las variables como inflación, deflación, revaluación y devaluación de la moneda para entender que el Banco Central no tiene como única tarea controlar la inflación, tal como dicen algunos candidatos presidenciales por ahí. Y otro, la inflación, señor Jadwe, sí causa pobreza. Hay muchos papers al respecto. Yo sé que usted dijo que no habían papers, pero sí hay. Y muchos. A la vuelta de comerciales vamos con todas las noticias de la semana. Así que Nico, vamos.
Sigue la transmisión en vivo por YouTube, Twitch, Instagram y Facebook. Esto es Bit Económico, donde los datos, la polémica y los políticos son la principal fuente de proteínas. Bienvenidos chicos, ya casi con las 6:42 de la tarde, básicamente estamos en la última sección del capítulo del día de hoy. Recuerden que para los que se perdieron este capítulo, los que se perdieron la primera parte, pueden vernos nuevamente hoy a las 11 de la noche por volradio.cl, YouTube o Facebook. Vayan al canal de YouTube, suscríbanse, denle a la campanita para que les avise cada vez que nosotros estamos subiendo material nuevo. Recuerden que este es el capítulo que iban a tener la semana pasada, pero como BTR siempre está cagándola un poquito, bueno, nosotros estamos cumpliendo con entregarles la información correspondiente respecto al Banco Central. Ahora, vamos a ir directamente a lo que son las noticias. Esta semana ha pasado un poco de todo y creo que el gobierno está mostrando cada vez más su inestabilidad en cuanto a la toma de decisiones. Por lo tanto, el primero, Consejo Nacional del Colegio Médico de Chile decide retirarse de mesa social COVID-19 por decisiones imprudentes durante la pandemia. Yo les voy a comentar algo. Muchos países, o varios países desarrollados, tienen mesas técnicas, think tanks. Son como consultorías, que básicamente ellos son quienes entregan los datos para que la clase política sea quien después toma decisiones. Sin embargo, estos deben estar en base a datos técnicos que han sido levantados apropiadamente, que ha habido un estudio respecto a ellos y que hay consideraciones al respecto. Hay también análisis y hay recomendaciones. Ahora, ¿qué es lo que hace básicamente el gobierno de Chile y qué es lo que dice el ministro París? En un momento, el ministro París negó o se sorprendió cuando le decían que podíamos volver a tener más de 8.000 casos. Él dijo que eso no era probable. Y decía que el pase verde tenía el apoyo de la mesa social COVID. Eso lo dijeron el día viernes. Posteriormente vienen y dicen que lo van a discutir. O sea, que realmente no lo habían consultado con esta mesa social, no lo habían consultado con el colegio médico. Y cuando el colegio médico le pregunta por las actas de las tomas de decisiones, el ministro París dice que no existen tales actas y que realmente las decisiones las toman ellos junto al presidente. Es decir, en ningún momento se está tomando en consideración cuáles son las opiniones de los verdaderos técnicos. Les voy a decir algo que es una apreciación muy personal mía. Toda persona que esté, no toda persona, la mayoría de las personas que está ocupando un alto puesto en un gobierno, créanme que es porque pasó mucho más tiempo en reuniones políticas, haciendo lobby con sus camaradas para poder llegar ahí, que estudiando y que siendo bueno en su área técnica. Eso yo se lo doy firmado. Toda esa gente que llega acá al poder, que está en estos puestos, pasó mucho más tiempo en la universidad, en comités políticos, que estudiando, todos de izquierda a derecha. Por lo tanto, no crean bajo ningún motivo que París es una eminencia en cuanto a términos técnicos de salud se refiere. Ellos deberían estar ahora escuchando a quienes son realmente los expertos y quienes les han dicho incansablemente que deben cambiar sus metodologías. En lo personal, creo que el pase verde puede ser una buena opción, sin embargo se deben tomar ciertos resguardos y no podemos tener diferencias tan abismales entre la fase 1 y la fase 2, donde básicamente en la fase 1 estamos encerrados todo el día y en la fase 2 podemos hacer lo que queremos de lunes a viernes, sin embargo con un toque de queda que actualmente es a las 10 de la noche, que básicamente nadie lo respeta. Eso por ahí. José Miguel Insulza dice: el señor Jadwe no me da confianza. El senador del Partido Socialista actualmente lo que desea hacer es generar una crítica a quien va a ser probablemente el futuro presidente de Chile, para comenzar a quitarle votos y apoyar a
obviamente alguien más cercana a su partido, más cercana a su forma de lidiar con la política, que es Narváez. Esto tiene dos lecturas, pero yo voy a partir por la hipocresía. Señora Insulza, cuando usted fue secretario general de la OEA, en un lugar democrático, usted dice ante los diarios que Pinochet deja una huella en Latinoamérica. Y destaca usted el milagro del entendimiento político y las reformas económicas. Es más, nombra uno de los milagros económicos como la reforma al sistema de pensiones de Pinochet, básicamente la AFP, de José Piñera. Y además plantea que tener un sistema privado tan robusto hubiera sido mucho más difícil en democracia. Señor Insulza, lo que usted está haciendo acá es una hipocresía. Usted defendió al dictador, ayudó a traerlo de regreso, y además lo conmemora con sus palabras diciendo que Chile no sería lo que es hoy si no fuera por él. Sus palabras y las políticas de Pinochet están manchadas con sangre, señor Insulza, y no hay ningún desarrollo económico que pueda avalar la cantidad de muertes que hubo. No existe crecimiento económico si está basado en violencia. No existe desarrollo social si está basado en miedo y muerte. Eso es algo que la clase política debe entender. Y ustedes deben parar de proteger o de defender el legado de un dictador asesino, violador de derechos humanos y ladrón por lo demás. Les recuerdo que están las cuentas del Banco Riz. Ahora, segundo lugar, creo que acá en Chile hay un miedo hacia el hecho de que el señor Jadwe sea del Partido Comunista. Estimados, no debemos tener miedo a que sean de un partido político en específico. Vamos a las ideas, discutamos su postura, veamos qué cosa está bien o qué cosa nos parece y qué no. A mí, yo tengo mis reservas con Jadwe respecto a lo que él quiere ser justo respecto al Banco Central. Sin embargo, a mí no me molesta que sea comunista. Nosotros como sociedad tenemos el derecho a elegir a nuestros gobernantes y además tenemos nuestros derechos a equivocarnos. Tenemos el derecho a equivocarnos políticamente. Si sale electo y las cosas resultan bien o resultan mal, va a depender de nosotros. Pero no tomemos decisiones en base a miedo, porque la derecha, eso es lo que busca. Y eso es lo que buscan esta antigua clase política como la DC, como lo que está haciendo el señor Insulza actualmente. Es decir, no podemos votar por él porque es comunista y nadie sabe qué puede pasar. Bueno, si nadie sabe realmente, denle la oportunidad. Si sus ideas son congruentes con la de los votantes, denle la oportunidad y listo. Tenemos el derecho a hacerlo. Esta es una noticia que para mí es ridícula. Esta noticia realmente a mí me insulta en todo, en la globalidad total. Copa América 2021. La Conmebol a Brasil como sede de torneo tras quitársela a Colombia y Argentina. Bolsonaro, probablemente el peor presidente de América Latina actualmente, con Piñera van bastante ahí para par, pero me quedo con Bolsonaro. Bolsonaro es el peor presidente de América Latina en este momento. Señor Bolsonaro, usted tiene 16,5 millones de casos acumulados en su país y las muertes ya van a llegar a las 450.000. Y aún así, usted, para distraer a todas las personas de las protestas, del hambre, de la muerte, para básicamente desligarse de todos los problemas políticos que su pésima gestión o su carencia de gestión respecto al COVID ha generado, usted lleva la Copa América a su país. Un evento el cual usted sabe que su gente culturalmente va a celebrar, se va a reunir, no van a respetar aforos, se va a contagiar, va a gastar dinero y va a terminar en una matanza aún mayor. Independientemente que usted crea en esto, independientemente que usted no crea en el virus o no crea en las vacunas, señor Bolsonaro, los datos están ahí. 16,5 millones de casos positivos en Brasil y casi medio millón de muertos. Usted no puede hacer un evento masivo como la Copa América
cuando hay 500.000 de muertos en sus calles. Por favor, eso ya no es política. Brasil despierta, que no les vendan la Copa América. Esto es netamente pan y circo. Es la peor decisión que pueden tomar. Preguntas, chicos. Estas son las preguntas que la semana pasada ustedes me habían enviado respecto al Banco Central. Vamos con la primera. Dice, rata amargada o rata amargada. ¿Se le podría dar más atribuciones en relación a la planificación económica? La planificación económica, yo personalmente me niego. A mí no me gusta la planificación económica, porque cuando tú planificas la dirección económica de un país, lo que estás haciendo tú es inmediatamente entregarle más valor a ciertos mercados, lo cual genera una distorsión en los precios y una distorsión en la cantidad de inversión que realmente deberían recibir. Dicho esto, una cosa es planificar y la otra cosa es direccionar. Chile debe tener una dirección, por ejemplo, en lo que es una matriz energética más diversa, una matriz más limpia, y también debemos diversificar nuestra matriz productiva. Eso sí, pero eso no es planificar. Planificar es cuando tú dices, Chile va a hacer esto y este es el camino. Y eso lo hace el Estado, eso lo hace el gobierno de turno. Y como los gobiernos acá en Chile van cambiando cada 4 años, es peligroso hacerlo debido a que los cambios se van a ver muy interrumpidos. Ahora, como había mencionado anteriormente Millaray, el Banco Central lo que hace es ver inflación, deflación, tiene esta meta inflacionaria a 2-3 años, que es del 3%, mucho menos conservadora que el Banco Central Europeo, que es del 2%, la convertibilidad de la moneda, etc. Por tanto, lo que es la planificación económica va más ligado a una política fiscal que una política monetaria. Déjame explicártelo así. La política monetaria es como una especie de escudo que pretende darle una caparazón, una protección a la economía de un país. Mientras que la política fiscal es la que hace que esto, combinado obviamente con los privados, que hace que esto produzca un poco más, que vaya creciendo, que vaya diversificándose. Esa es una explicación como la puedo dar. Rubén-Pichi, la mejor de las suertes en tu entrada a ese magíster, compadre, te deseo realmente lo mejor. Dice, como una persona que siempre sigue este programa, dice, ¿es posible volver al patrón oro y a la banca sin reserva fraccionaria? A ver, si bien el patrón oro obligaba a los bancos a tener una disciplina monetaria que era básicamente impecable, no creo que actualmente podamos volver a algún tipo de patrón por 2 razones. Una, yo realmente creo que hay mucho más papel billete, papel dinero circulando de lo que se puede bancar en oro actualmente. 2, también creo que la cantidad de instrumentos tecnológicos que utilizan oro han realmente disminuido las reservas, por lo tanto no me parece que sean concordables ambas. Y tercero, respecto a lo que es la reserva fraccionaria. Chicos, la reserva fraccionaria es cuando un banco debe tener un monto líquido en su bóveda, en su caja fuerte, para poder entregarlo cada vez que unas personas o los clientes lo quieran sacar. Eso es normal. Ahora, la política monetaria ocupa esa técnica, se llama coeficiente de caja. El Banco Central le puede ordenar a los bancos a incrementar o a disminuir su coeficiente de caja. Y el hecho de que no tengan reserva fraccionaria querría decir que el banco no tendría la capacidad para entregarle el dinero en efectivo a la gente cuando lo pida. Yo eso lo encuentro un poco peligroso. No creo que incluso atenta frente a la libertad de las personas de requerir su dinero cuando corresponde. Por lo tanto, no creo que eso sea una buena idea. Tenemos a Hansepu. Dice, historia y origen del Banco Central, distinción con un banco del desarrollo. A ver, el Banco Central fue creado en 1925 acá por Alessandri. Si no mal recuerdan, cuando yo les estaba dando la primera explicación respecto a lo que es el Banco Central, les dije que en 1914 y 18 la impresión de dinero comenzó a circular debido a que necesitaban comprar más armamentos para la Primera Guerra Mundial. Y ahí comenzó en un primer momento lo que fue que los países comenzaran a imprimir dinero. En base a eso, obviamente, los países del sur
a quienes las políticas les llegan mucho después, necesitaban un banco central. Ahora, en 1975, en la dictadura de Pinochet, lo que se prohíbe es que el banco haga concesiones a sectores públicos o privados, entregándole una mayor autonomía. Esa es básicamente la historia del Banco Central chileno. Lo que es un banco del desarrollo. La diferencia entre un banco central y un banco de desarrollo es que el Banco Central, en primera, no da ningún tipo de crédito a personas naturales, ¿ya? En ningún momento tú puedes tener una cuenta en un banco central. En un banco de desarrollo sí, hay créditos y son créditos que son mucho más bajos en términos de interés para las personas. Ahora, ¿quién podría asumir ese rol? Ese rol lo ha asumido para el área productiva Corfo y lo ha tomado INDAP en el área agrícola. Sin embargo, en lo personal, creo que Corfo e INDAP se han transformado en instituciones que dejan mucho que desear respecto a todo lo que es el lobby para ganarse los proyectos. Lo que hace Corfo y lo que hace INDAP es literalmente entregar proyectos a solamente cierto sector de empresarios que ya son conocidos, que ya ha habido un proceso de lobby y que realmente no sabes si va a haber un impacto productivo. Me explico así. Acá en la región de Valparaíso, la Corfo le dio dinero para 2 restaurantes a una misma familia, que son el Fauna y es el Internado. Básicamente eran en un sentido de turismo y nuevo tipo de productividad, y ninguno de los dos ha realmente generado un impacto en lo que es el empleo o el turismo en Valparaíso. Por lo tanto, yo esperaría que el Banco Estado tomara este rol de banco de desarrollo y comenzara a entregar créditos con menores intereses, que no liderara proyectos, sino que le permitiera a la gente decidir qué tipo de emprendimientos puede hacer y además tener un seguimiento del mismo. ¿Por qué? Porque eso nos permite entender cuáles sectores productivos están teniendo un mejor o menor impacto dentro de nuestra propia economía. Chicos, eso ha sido el programa de hoy. Espero que les haya gustado. Les recuerdo que pueden volver a ver este capítulo hoy a las 11 de la noche por volradio.cl, YouTube o Facebook. Y no olviden de que cuando lo estén viendo, denle like, pónganle el dedito hacia arriba, suscríbanse en YouTube y coloquen el aviso de la campanita para que cada vez que Vol Radio les sube un nuevo contenido, ustedes lo puedan ver al instante o simplemente guardarlo para verlo cuando ya estén más tranquilos, cuando estén en su casa tomando once o respondiendo los últimos mails del día. Les deseo una excelente semana, chicos. Les recuerdo que este jueves siempre está In Games a las 6 de la tarde. No se lo pueden perder. Está el Nico, está la Eli, está las... ¿Quién más está? ¿Ah? Bastián y las chicas Marvel. Y Chile Marvel. Las chicas Marvel. Ok. No se lo pierdan, este jueves a las 6 de la tarde, In Games va a estar buenísimo como siempre, y el próximo lunes ya nos vamos a ver nosotros con otra temática económica. Muchas gracias por su atención, que tengan una excelente semana. Nos vemos. Esto fue Bit Económico con el profe Roberto Gormaz. Programa dedicado a informarte de forma imparcial, donde revelamos los secretos más oscuros de la economía. Solo por Vol Radio. Empodera tus sentidos. Si te quedaste enojado y con dudas en la clase, revive este y otros programas en volradio.cl. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Vol Radio.